Más allá de los sentidos. Un programa dedicado a la investigación y divulgación de los fenómenos extraños. Con David Duro y Vicente Bernabé. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Más allá de los sentidos. Este programa queremos empezarlo dándoos las gracias a vosotros, los oyentes, y a todos aquellos que nos seguís en las plataformas digitales. Lo que empezó siendo un hobby cada vez atrae a más gente y todo es gracias a vosotros, pues no contamos con ningún sponsor detrás. Todo esto se ha sucedido mediante el boca a boca y compartiéndolo en las redes sociales. Por eso, de nuevo, muchas gracias. Hola, muy buenas, Vicente. Pues sí, yo quisiera también aprovechar para dar las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen y sobre todo a los que nos apoyan, ¿no? A estar aquí cada jueves haciendo lo que nos gusta. Además, hoy traemos un tema diferente. Hoy vamos a hablar de mitología, vamos a hablar de dioses, vamos a hablar de la religión Asatru. Así que tenemos todo preparado, tenemos los micrófonos encendidos y cuando quieras damos comienzo. ¡Empezamos! Diferentes religiones y credos son los que han tenido la humanidad a lo largo de la historia. Los orígenes de la que hoy tratamos se remontan a la Edad de Piedra y surgió en los pueblos del centro y norte de Europa, una especie de unificación del paganismo escandinavo-germánico. Esta creencia fue reducida por la cristianización de Europa y fue en el siglo XIX cuando empezó el lento proceso de recuperación y reinterpretación de este legado precristiano. La religión Asatru es una religión reconocida oficialmente por España, siendo este el primer país en hacerlo fuera de la zona escandinava. Sus dioses y diosas son los Aesir y los Vanir, como por ejemplo, y que os sonarán, Odín, Thor, Frey y Freya. Hoy con nosotros estará Godi de esta religión. Con él hablaremos acerca de la historia y los valores y creencias que esta religión trata. La religión Asatru se refiere a la religión de los Aesir contenido en las Edas y en las sagas no cristianas, abarcando toda la mitología y los dioses nórdicos, y sobre todo sin tener influencia branaica. Solamente hay una creencia, que es a los dioses nórdicos. No existen otras alteraciones u otros formatos de llamar a la creencia. Sin embargo, se trata de una religión que está en auge, sobre todo por los jóvenes, después de haber visto la adaptación de la serie de Vikingos. Hoy estará con nosotros Rubén Modino, que es presidente del Consejo Asatruar Libre, administrador de la asociación La Ciencia del Cosmos y administrador también del Universo de las Ciencias. Es militar de carrera, Asatru de cuna, ya que sus padres lo practicaban, y Godi de esta religión. Esperamos que sea de vuestro agrado y que os parezca interesante la entrevista. Sin más dilación, vamos a entrar en materia. Muy buenas, Rubén, bienvenido. Buenas. Encantados de que estés aquí con nosotros. Por cierto, ¿dónde estás? Yo en Cantabria. ¿Pero por la calle? No, ahora mismo por la calle, porque tengo que ir a darme una vuelta porque llevo la cabeza como un cromo. Todos los días estoy metido entre casa. Vale, si escuchas un poquito de viento, digo, estará por la calle. No, lo único que estoy al lado de casa, pero bueno, eso es porque me dé un poco el aire, porque joder, yo trabajo y estoy con la cabeza o más. Vale, una preguntilla que te quiero hacer primero. ¿Se dice Asatru o Asatru? Porque vamos, lo he escuchado de todas las maneras ya. Asatru. Asatru con la tilde de la primera A. A ver, el plural sería Asatruar. Sí. Y Asatru, es decir, o Asatruar, es decir, esa es la misma manera. Lo único que nosotros castellanizándolo decimos Asatru. Vale. Pero bueno, vale igual. Por eso digo que me he puesto así, claro, buscando información, digo, coño, yo lo escucho cada vez de una manera. ¿Y es lo mismo que el odinismo? A ver, quiero que entiendas una cosa. El odinismo fue inventado literalmente en la década de los 80 por lo que se llama el Odin y Wright. El Odin y Wright, los dos fundadores, uno fue miembro del Ku Klux Klan y el otro fue miembro de la Nación Aria.
Entonces, entre los dos hicieron el juramento de las juventudes hitlerianas, que eran las 9 virtudes. Esas 9 virtudes nunca han existido, son una invención. De ahí nace el odinismo. En Alemania, donde los verdaderos hacedores o creadores del odinismo son los seguidores del Wotan. Wotan en realidad es un dios secundón en la mitología germánica, no tiene nada que ver con el mundo escandinavo. Pero el partido del NSDAP, o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sí, quiso mezclar las dos cuestiones porque la mitología germana se resume en una página, mientras que la escandinava es mucho más rica, más bella, más cargada de información. Pero tienen muy claramente vestigios nacionalsocialistas, muy claros y marcados. ¿Qué te relaciona con la religión Ásatrú? Bueno, aparte de que soy el presidente a nivel internacional y estamos presentes en 8 países, que lo mamo desde pequeño, es decir, porque toda la vida llevo en ello, pues no sé, y soy Godi, es decir, lo que sería sacerdote, dicho en lengua vernácula. Entonces, no sé, ya nada más me vincula, como se dice, creo que bastante. ¿Y dónde podemos decir, Rubén, que es el origen de esta religión? ¿Dónde comienzan esos primeros vestigios? Pues el origen de esta religión se remonta a Escandinavia, a todos los países escandinavos, en el cual pues era una adoración que se vivía por parte, se ha ido descubriendo templos diferentes, existieron templos a nivel de mar, para adorar a Nior, por ejemplo, existieron templos a Odín, no hace falta citar a Uppsala, que era como el templo entre templos, donde cada 9 años pues se hacía, que duraba 9 días, pues unos rituales en nombre de los dioses. Ahí es donde nace realmente la religión. En España, ¿quién introdujo esta religión? A ver, esa pregunta directamente te la voy a responder ahora mismo. Actualmente en el norte de España estuvieron los celtas, que se consideran primos hermanos de los Ásatrú, y a su misma vez entraron también la religión escandinava con asentamientos. Por ejemplo, en Cantabria hubo asentamientos nórdicos. Entonces, hay restos oficial. Incluso en el propio museo pues hay restos visigodos, también hay restos, pero bueno, los visigodos ya fueron otro árbol diferente porque fueron los que trajeron el cristianismo a la península, pero existen restos de piedras, se han encontrado objetos, es decir, se puede decir que aquí ya lo trajeron en tiempos ya muy antiguos. ¿Es verdad que se ha vuelto a rehacer la religión aquí en España? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay una creencia con un respeto y una lógica, pero se puede decir que sería más un estilo de nuevo paganismo. No estamos hablando de que haya generaciones aquí que se remonten en siglos, como podría ser en Noruega o en Islandia. Y España fue el 5.º país, creo, en aceptar la religión Ásatrú como oficial. El 5.º país en el mundo. Si nos pondríamos, podríamos decir 4º o 5.º, sí. Sí, y creo que el segundo fuera de la zona del norte de Europa. A ver, es que esto es un tema un poco controvertido porque, por ejemplo, en España se puede diferenciar la zona norte de la zona sur. Entonces, el norte sí ya tenía estas vigencias y el sur empezó a tenerlas. Entonces, por consiguiente, se dice como el núcleo del todo de toda España, pero ya en el norte se celebraba, hay cartas, escritos, ya que nos remontamos en tiempo, incluso en algún libro islandés de leyes, de ver personas que venían desde España e Islandia y que tenían impregnados de esta esencia. Entonces, se puede decir que se extendió, pero en el norte ya se vivía. Es más, aquí hay un libro que se llama Los Adoradores de las Piedras, que es aquí de Cantabria, que hablaba de esto que estoy comentando ahora mismo. Es decir, esto ya es ya lleva su tiempo, como se diría. ¿Y cómo son estos ritos y estas catedrales como lugares que estás diciendo?
A ver, no, hoy en día no han quedado ya restos. A ver, Usala hoy en día, si te plantas ahí en Usala, verás unos montículos y hay una especie de letrero que te dice: aquí estuvo el lugar del templo de Usala. Se considera que fue un conjunto de templos, cada uno independiente, con su dios dentro de la cabina o del propio lugar, objeto donde se guardaban. Y ahí los rituales pues eran rituales de Blood. Blood significa la mancha, que en realidad representa de sangre. Se hacían rituales con sangre. Dícese, pues se mataban animales, 9 de cada tipo. El número 9 es muy importante en el mundo escandinavo, como podía ser el 7 en otra religión o el 3 en otra religión. En el caso de 9 es porque era una representación de los 9 días que colgó Odín del árbol de Yggdrasil para entre beber del pozo de Mimir y colgar del árbol, pues se consiguió tener toda la sabiduría. Es el único dios, y vamos a decir ser, vamos a adelantarnos y decir eso, que puede beber del Seir y del Galdar a la vez. Mientras que el Galdar es más para hombres y el Seir para mujeres, pero él puede como funcionar con esos dos sentidos. Y bueno, Rubén, hacías mención de algunas celebraciones, festividades, ya han nombrado los sacrificios. ¿Cómo es en la actualidad ese tipo de celebraciones? Hoy en día eso es implanteable hoy en día. Entonces, hoy en día se hace a través de métodos más sentidos. Es más, lo bueno que tenemos en nuestra religión es que ya se pensó en esto, porque no siempre tienes un animal. Aquí, cuando se mataba un animal, se utilizaba su sangre y eso servía para comer. Por ejemplo, un blot, si hacemos comparación con otras religiones, para nosotros un blot dura un día. Es decir, se recibe a la gente, se pregunta qué tal está. Es un lugar de encuentro, es muy familiar. Con la misma se hace todo el evento religioso y a su misma vez tiene una comida y luego termina el evento. Entonces, ese animal que has matado te lo terminas comiendo. Había momentos que no había esa abundancia para poder hacer eso. Entonces, se hacía pues con bebida y se intentaba emular un poco con otros menesteres. Pero se puede decir que nuestra religión ya estaba evolucionada en su tiempo para que poder hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Cuéntanos sobre qué culto hacéis, a qué dioses exactamente. Antes los mencionabas, pero me gustaría profundizar un poco sobre ese culto, ¿no?, que hacéis a los dioses. Pues depende de la situación y de lo que necesites. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es una petición general, pues a todos los dioses en general, por alguna circunstancia. Otros por salud y se lo piden a la diosa Ir. Otras le piden, pues por ejemplo, pues salud en su casa o en su familia y se lo pedirían a Frigg. Otros piden amor y se lo pedirían a Freya. Otros piden pues una defensa un poco mayor, que sería Odín. Otros piden solamente protegerse ante cualquier daño hacia la humanidad, que sería Thor. Es decir, depende de la circunstancia que se dé, elegirías uno, otro o varios. Hay como 3 tipos, ¿no?, de dioses. Los guerreros, que son los Aesir, ¿no?, que me has dicho antes. Sí. Los de la fertilidad. Tanto fertilidad como para las... No es simplemente fertilidad. Es decir, los Vanir es todo lo que es el mundo natural, vamos a decirlo así. Está muy mal dicho lo que acabo de decir, pero simplificarlo al máximo. Sí. Todo lo que es el mundo natural o mineral. Y los gigantes que se consideran que son las fuerzas del caos, es decir, las fuerzas del caos, vamos a decirlo así, es decir, lo incontrolable, lo anárquico, vamos a decirlo así. Entonces, eso sería lo que es el propio sentido de lo que se llaman los Tursan. Los Tursan son gigantes, ¿vale? Y lo otro sería pues los Aesir, que son los dioses guerreros, son los que ganan la guerra. Muy sencillo, a ver, dioses creados para la guerra contra unos dioses que no están pensados para ello. Hombre, se veía venir. Sí, en esta religión, no como por ejemplo la judio-cristiana islámica, que se rige desde las mismas leyes abrámicas, aquí no hay unos mandamientos, ¿no? No hay mandamientos, existen un código de conducta, es decir, pero es un código de conducta con lógica. El Asatru es lógica, ¿vale? No me gusta criticar a otras religiones, pero es que las religiones está cargado de una ilógica tremendísima. Yo, a nivel personal, nunca entenderé a una religión abrahamica, nunca.
porque no lo comprendo. Para mí una mujer es igual que un hombre. Eso no hace empezar. Ahora mismo que las religiones abrahamaicas se estén abriendo para reconocer que la mujer tiene las mismas posibilidades de un hombre, para nosotros nos hace gracia. Nosotros llevamos diciéndolo desde hace siglos. Nosotros aquí, los blogs se hacen bajo un sentido lógico. Lo que buscamos nosotros es la ciencia, la cultura, el saber, porque, por ejemplo, en nuestra cultura, un sacerdote puede ser una persona que trabaja, no es una persona que se dedica solamente al culto, al Dios. Nos parece un poco insultante. Es una religión que no permite a los vagos. Es decir, aquí se trabaja, se busca trabajar en comunidad y todos aportan. Entonces, son cosas que no se comprenden en el mundo abrahaico porque nosotros funcionamos en otra manera de ser. No sé, es mucho más de comunidad, pensar en los demás. Si alguien está mal, todos arrimamos el hombro. Es muy diferente la manera de pensar. Y bueno, nos decías antes que no te gusta criticar otras religiones, evidentemente, pero sí que me gustaría que me dijeras qué piensas, ¿no? De qué relación tiene a lo mejor esta religión con otras paganas, ¿no? Como por ejemplo la Wicca. La Wicca bebió de diferentes fuentes, se bebió de diferentes sociedades secretas que había en Inglaterra. He visto verdaderas barbaridades. Cogen las runas de aquí, cogen el mundo. Hay mucho sincretismo. Es decir, y ya es que incluso la Wicca se ha deformado de su inicio real. Ahora mismo encuentras hasta incluso Wicca cristiana, Wicca budista. Sí. Es decir, cosas que dices, ¿pero esto qué es? Es una mezcla, un popurrí de religiones, de idiomas. Es el todo vale. No, al final es que la imagen que se tiene del paganismo es como de ocultismo, ¿no? Algo oscuro, algo de brujas. A ver, para que te hagas una idea, para mí un cristiano es un pagano. Es decir, para que te hagas una idea, es que el problema es esto de la palabra pagana, cómo se ha deformado. Sí. Pagana se utilizaba para llamar a los cristianos porque era una religión pagana. De anoche a mañana los cristianos cogen esa palabra y pagano lo utilizan como un método insultante. Pagano significa como persona de pastoreo, como persona de pueblo, tonta. Aunque se ha abierto bastante la forma de pensar, falta mucho. Sí, la gente todavía vive en un mundo paralelo. ¿Y tenéis algún sitio físico donde podáis rendir culto o hacer oratorias? Lo equivalente en el cristianismo a una iglesia, por ejemplo. No, a ver, la religión, lo bueno que tenemos en nuestra religión es que cualquier lugar puede ser un lugar de culto, ¿vale? Es decir, no tiene que ser en concreto un lugar. Entonces, tú haces el evento religioso donde tú quieras, porque se considera que todo es Midgard. Nosotros llamamos al planeta Midgard. Entonces, es más, se puede decir que somos la primera religión no terraplanista, porque directamente ya pensamos en mundos, pensamos en planetas, pensamos en tal ya antiguamente. Entonces, cualquier lugar se considera un lugar sagrado porque está inundado por la creación de los dioses propiamente. No necesitamos ninguna sucursal X y que tiene que ser aquí por narices porque lo digo yo. Háblanos, Rubén, de las festividades que hay en este tipo de religión. Nosotros tenemos unas cuantas festividades, pero muy pocas que se celebran en cuestiones en concreto. Cada festividad está vinculado a un dios o a un proceder. La fiesta más gorda de todas es Yule, que siempre nos diremos que es la fiesta robada por el cristianismo. Pues muy sencillo, porque Yule son 12 días. Empieza con el solsticio y termina con el empezar del año. Lo que más nos ha llamado mucha atención es que, por ejemplo, en el mundo cristiano ponen un árbol de Navidad y abajo ponen el Belén. El árbol es el árbol de Yule, es decir, no es una deformidad total. ¿En la religión Asatru tenéis algún tipo de símbolo? Pues lo más recurrente es el Mjolnir, el martillo de Thor, es el más recurrente. También puede ser la lanza por Odín. Es decir, cada dios tiene su propia simbología representada. Entonces, se puede decir que tenemos bastantes símbolos, no simplemente un crucifijo. Y tampoco entenderé ese vínculo. Es decir, yo llevo al cuello el sufrimiento de un ser humano. Ser humano o hijo de un dios, me da igual, es el sufrimiento de alguien. Bueno, es decir, eso siempre me lo he preguntado. Es una pregunta al aire. Es decir, nunca lo he entendido. No sé, nunca he entendido
ese lanzamiento al aire de llevar un símbolo así. No lo entiendo, a nivel personal. Y Rubén, háblanos, por ejemplo, para una persona que se quiere iniciar, ¿hay algún tipo de ritual o algún procedimiento? ¿Cómo está? Mira, nada más empezar, un asatru te va a decir lo siguiente. Un asatru no te va a decir, vente a mi religión. Él te va a decir, si sientes que los dioses están llamados, tienes. Si no, nada. Es decir, y lo primero que te van a decir es que estudies. Busques libros, te las podemos decir, les lees, sacas tus propias conclusiones, sacas tu información, buscas la información, expones la información. Primero, educar la mente. Y se buscan personas que tengan gran cantidad de conocimientos. No una persona, y perdón por que no suene insultante para otras religiones, no buscamos una persona cateta. No buscamos una persona que, si nosotros nuestro idioma es el latín, le enseñaríamos primero a leer el latín. No vamos a hacer que adorar por adorar. Buscamos que la mente humana desarrolle y sepa dónde elegir. Eso es la realidad. Y por ese motivo, antiguamente, hasta los 14 años, no se elegía que si querías seguir este camino. No era una imposición. Por lo tanto, aquí no hay un rito de iniciación, sino que es primero buscarlo. Y luego, si tú decides, te puedes hacer como una especie de ritual de entrada, porque quieres acogerte a un dios en concreto y o dioses en plural, y te sentirte identificados con ellos. Pero lo primero es llenar la mente de cosas, amueblar la cabeza, no que te la amueblen, que la amuebles tú buscando información real. Vale. Eso es lo verdadero que nos importa. Dinos, Rubén, algunos libros de estos que has nombrado antes, o sea, algún libro para que la gente pueda... Por ejemplo, las Edas de Ediciones Miraguano, por ejemplo. Es decir, eso sí, el libro de los asentamientos, se lo pongo traducido en castellano. El libro de los asentamientos, que es de Islandia. La sagas diferentes, la de Oda Thor, por ejemplo, está muy bien. Es decir, estamos hablando de cosas, por ejemplo, Ragnar Calzasperadas, que bueno, es la que sacaron la serie de Vikings. Bueno, aquí no podemos meter a hablar largo y tendido. Es una deformación de la historia. En la serie de Vikings mezclan personajes que no se llegan a conocer casi con una diferencia de 100 años, pero les juntan como si serían primos hermanos de toda la vida. Y luego empiezan a meter una serie de cuestiones. La saga Vikings, voy a hacer un hincapié. Al principio, los 2 primeros capítulos están muy bien, porque les hacía el canal de historia. Y por lo menos se buscaron la realidad. Luego se dieron cuenta que atraía a mucha gente y empezaron a meter asuntos diferentes, mezclaron con asuntos de leyes, buscaron cuestiones históricas y lo intentaron cuadrar con algo así histórico, pero fue una deformación de la realidad, vamos. Estás escuchando Más allá de los sentidos. Bueno, pues ¿qué me dices de las runas? ¿Qué son o para qué se utilizan? Las runas son 24 símbolos. Existe el Funrak antiguo, que se llama así, y el Funrak joven. Dentro de ellos existen diferentes modalidades. Las runas sirven en un 90% como escritura, un 5% como oráculo y un 5% como talismán. Mientras que los vendetuercas dicen un 100% es como oráculo. El oráculo es dificilísimo porque tienes que buscar una pregunta muy concreta para que sea respondida. No es de decir, ¿seré feliz? Las runas te van a responder. Pero ¿qué es para ti la felicidad? Igual la felicidad para ti es comprarte un gato. O igual la felicidad es comprarte un Maserati. O igual es encontrar el amor en un palo. Es decir, entonces es una pregunta muy ambigua. Lo que hay que buscar es saber hacer la pregunta y detallarla. Una tirada de runas auténticas, una pregunta, puede tirarte explicándola para qué lo necesitas en concreto, perfectamente igual 1 hora, 2 horas. Hay mucho vendetuerca. Yo entiendo que en momentos de crisis vendes cualquier chorrada para decir que no sé qué, pero hay mucha deformidad en la realidad, mucha. Y cuanto tú vas a un mercado medieval y ves a uno tirador de runas y te pones delante de él
y dices, mira, esto no es así, te invitan a marcharse porque te estás jodiendo el negocio. Porque el que menos idea tiene es el que está intentando venderte una tira de runas. Pero esto es mucho más sencillo, es mucho más difícil hacer la pregunta. Y las runas se utilizan para una situación en concreta que necesitas un viaje, utiliza la runa Raido para que te vaya bien en el viaje, pero es para de carga diaria. Es decir, la tienes que evocar diariamente. Las runas es algo muy complicado. Una persona puede tardar media vida a aprenderlas a tirar bien. La runa se tiene que crear de una manera en concreto, no se puede hacer en minerales, como he visto por ahí. No, es que yo me las he comprado en amatista. No, las runas se hacen son elementos vivos, en hojuelas de madera de un árbol frutal. Y las tiene que hacer, y la mejor tirada de runas es una mujer que ha hecho las runas con su propia sangre. Eso es ya canelita. Un tío tirar las runas es muy difícil de verlo. ¿Puede existir? Sí, pero no es lo mismo alguien de un oráculo mujer que un hombre. Aquí y luego mezclan incienso. Yo he visto tirar de runas incluso con un crucifijo delante. No entiendo el motivo. O tu nombre en rúnico, que es métricamente imposible. No es una traducción íntegra. No es hola, es H-O-L-A y lo busco en rúnico. Es un idioma. Es decir, normalmente cuando tú traduces un funrak puede estar escrito en lengua islandesa, danesa o noruega. Y dentro del noruego hay otros 2 dialectos diferentes. Es decir, no es así como tal. Para que te hagáis una idea, nosotros escribimos en un idioma que es el latino y, por ejemplo, hay otros países que utilizan, por ejemplo, Inglaterra, hello, pues lo ponen H-E-L-L-O y significa hola. Aquí ponemos hola y es H-O-L-A. Pero, por ejemplo, si nos vamos al cirílico, es de otra manera. En realidad, el funrak, ese abecedario, es un sistema de letras individual basado en un idioma en concreto. Eso es lo que no entiende mucha gente. Es mucho más complicado de traducir de lo que te imaginas. ¿Y en esta religión hay penitencias? ¿Qué es una penitencia, en primer lugar? El pedir perdón por algo a los dioses. En nuestra cultura, por ejemplo, una persona que ha hecho un gran mal a la comunidad se le expulsa de la comunidad y morirá solo. No en los últimos 5 minutos se arrepiente, pide perdón y ya se olvida todo. Aquí no. Aquí no se olvida. Los dioses no olvidan. Es decir, y lo que nunca entenderé es en otras religiones que puede ser el mayor capullo de la humanidad y con pedir 5 minutos, con 5 minutos perdón, se le olvida todo. O sea, que ahí no hay perdón. No, ahí si te expulsan, aquí, te expulsan. ¿Por qué te tengo que pedir perdón? A ver, ¿te he pisado? ¿Te he hecho daño? No, pues te pido perdón por haberte pisado. Si has hecho daño a la comunidad, si has robado o si has violado, por ejemplo. A ver, si has violado estás condenado. Se considera que has sido contra la voluntad. Es decir, vamos a ver, nuestras leyes son muy claras. Todo lo que produzca un daño o un deterioro de otro ser o otro igual está condenado. Es decir, yo producir una violación está mal, pero vamos, no sabes hasta qué punto está mal visto. Yo matar a una persona porque me ha dado la gana, por robarle una cartera, está muy mal visto. Es la expulsión de una comunidad. En nuestro mundo, decir, te expulso de una comunidad es uno de los mayores putadas, perdón por decirlo así, que te puede ocurrir. ¿Quién decide que te expulsan realmente? O sea, ¿quién te expulsa? No, te expulsa la comunidad. Es como que te harían el vacío. Serías un fantasma para la comunidad. Es decir, piensa que hasta tus propios padres te dicen abiertamente que nunca han tenido un hijo. Es decir, es mucho más duro de lo que pensáis. Para otras religiones igual no es entendible, pero para nosotros sí. Imagínate, todo lo que te rodea, todo tu mundo, dice de la noche a la mañana que no existes. Además, no hay perdón. No. ¿Por qué te voy a perdonar si has hecho una muy buena, muy gorda? Vale, has matado a un ser. Vamos a ver, has matado a mi hermano. Vamos a poner el caso. Perdóname porque con ese perdón vas a hacer que mi hermano vuelva a la vida. No. Pues entonces, ¿por qué te tengo que perdonar? Es decir, en todo caso, si no te la devuelvo, pues directamente lo más seguro es que la comunidad te dé la vuelta, te dé la espalda a lo que pase. Y te quedas solo. Y te quedas solo, pero en todos los sentidos de la palabra. Voy a aprovechar ahora que has nombrado la muerte de un hermano, por ejemplo, para preguntarte
¿Cómo es la trascendencia en esta religión? ¿Realmente se cree en una existencia del alma o se cree en la vida después de la vida? A ver, en nuestra religión es mucho más. Vamos a decir aquí, sí que puedo decir que es complicado. Si mueres en guerra, vas al Valhalla. Si mueres en el mar, pues puedes ir, por ejemplo, a Noatum. Si depende de cómo mueras, vas a un palacio o a otro de un dios en concreto del cual te va a mimar. Pero si vamos a ver que mueres por enfermedad, que es lo más normal, o por vejez, tú vas al reino de Hela. Hela no es ese infierno que narran los cristianos. Es una reina buena que justamente quiere que seas feliz en su reino, es decir, no te trata mal. Por eso, sabiendo eso, la muerte se acepta de otra manera. No se acepta como, sí, te da pena que se marche ese ser querido, pero sabes que tarde o temprano vas a reunirte con él y te vas a sentir bien tratado por esa diosa que ha estado protegiendo hasta el retorno o juntaros en la otra vida. Es muy diferente. Claro, por esa regla de 3 tampoco existen pues todo lo que son esas especies de espíritus o cuestiones de tal. Sí existen algún que otro, como podía ser los Gauts, pero son otro cantar de otra historia, y esto ya sería meternos un poco en el tema del Galdar, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, esas posesiones que se ven en las películas del mundo cristiano y aparece uno con un crucifijo para tal. Se puede decir que nosotros la creencia que tenemos de que alguien puede estar en una casa poseída, no la entendemos, sinceramente. Y bueno, ¿cómo se definiría un practicante, ¿no? Porque tenemos la imagen quizá de lo que vemos en la serie, ¿no? De vikingos con los cuernos y demás. A ver, eso es un error garrafal. Vikingo significa ave de rapiña, significa pirata. Es como si ahora mismo a alguien cristiano le dirías, ¿entonces tú eres corsario? Y te dirá un cristiano, pues no. La religión escandinava es una cosa y la religión vikinga no existió. Vikingo es un estado, los primeros que le pusieron el nombre fueron los cristianos. Vikingo es un elemento de capturar, robar. Vamos a ver, en el mundo escandinavo igual solamente un 0,01% de la población era vikinga. Es decir, es como los españoles. ¿Sí, hubo piratas? Sí. ¿Cuánto era la población? Un 0,01%. A mí me hace gracia cuando la gente dice, yo me he casado por el rito vikingo. ¡Wow! ¿Cuál es ese rito? Que no tengo ni puta idea de cuál es. Esto es lo mismo, es el error. Es una idea muy, como mucha gente dice, los vikingos llevaban cuernos en los cascos. Yeah. ¿Cuándo? Yeah, claro. ¿Cuándo? Si fueron los cristianos que les hicieron de esa manera para una imagen diabólica, de algo peligroso. Hasta incluso les pintaban con rabo y un tridente para imitar a un diablo. Mira, yo soy el presidente de una entidad que tiene, yo no me acuerdo ni el número de afiliados en 8 países. Aquí hay un problema muy gordo, que es una cantidad de pintamonas que llevan aquí 4 días porque vieron la película de Vikings. Y entienden mucho más que nadie en este mundo. Todo lo que digas no tienes ni idea. ¿Has leído algún libro? No. ¿Has entendido algo? No. ¿Sabes cuántos dioses hay, por lo menos? No. Sí, Odín, Thor y no sé quién. Vale, bien, perfecto. Y luego, otros que mezclan la política con esta religión, cuando esta religión no es política, como no tendría que ser ninguna. Entonces, aquí automáticamente te empiezan a llover críticas y tal. Mira, os voy a dar un consejo a nivel personal de lo que me ha pasado a mí. En el año 2019 yo he vivido una verdadera, si os lo puede contar Carlos, alucináis. Yo he vivido un auténtico calvario. A mí empezaron a dar mi número, mi dirección y de dónde vivía, con quién estaba casado por redes sociales. Me empezaron a llamar a todas horas, a todos los días, porque querían, yo era el enemigo público, porque me había metido con gente que se dedicaba a ganar dinero con el tarot. Tuve que poner 4 denuncias ante la Guardia Civil y ante la Interpol. Yo tuve a más de 1.100 personas tocándome la moral. Es más, me cerraron hasta el Facebook. Para que os hagáis una idea de lo que os imaginéis en este mundo. Aquí hay gente que está loca de verdad. Empezaron a molestar a mi padre. Mi padre está en silla de ruedas. Yo me ocupo de él.
Y empezaron hasta a sacar fotos, consiguieron fotos de mi padre, riéndose de mi padre. No os hacéis ni a la idea de los monstruos que te encuentras aquí. Encontrarse una comunidad sana, que no estén locos de la cabeza y que tengan un sentido común, contados con los dedos de una mano. Ahora, seguramente que si escarbáis en Valencia, tenéis 800 entidades que se dicen a sí mismas que son Asatru. Y todas están, literalmente, nosotros tenemos una página web, hablamos, comentamos, podemos invitar a personas para que vean el nivel que hay. El nivel que hay, pues pensad que es una comunidad que hay desde catedráticos de historia hasta terminar el último pringao, que es un astrofísico, que soy yo. Hay un nivel que se busca de cultura, de inteligencia, de búsqueda de la verdad. Somos eternos buscadores de la verdad. Es decir, si tú me dices un libro, le leo, luego le comentamos, buscamos un inicio de que si es verdad o tal, buscamos una lógica, buscamos aprender. No es como otros que te dicen, esto es así porque lo digo yo y se acabó y no me lo discutas. Pues, Rubén, dime. Creo que a ver si con esta terminamos. ¿Qué se espera del Ragnarok? A ver, el Ragnarok es realmente, si lo preguntas al estilo teología, te diría que no sabemos si se ha realizado o va a pasar. Directamente es la renovación del todo. Nuestra cultura se basa en un ciclo de principio y fin. El Ragnarok también es un evento de renacimiento, de empezar de cero. Entonces, no está tan mal visto como se vería. No es el apocalipsis que ves en el mundo abranaico, que es el fin de los tiempos. No, el nuestro es el empezar de algo nuevo. Se destruye lo antiguo y empieza lo nuevo. Pero evidente es que si se entiende el Ragnarok, verás que hay dioses que empiezan en ese momento a ser lo que serían en un futuro los principales. Es decir, es una renovación. No hay nada. Es más, nuestros dioses no son como se dice, siempre han sido ellos. Odín tenía a su padre, que era Borg. Por ejemplo, de Thor, su padre es Odín. No es el padre, el hijo más querido de Odín ha sido Balder, pero murió porque Loki le clavó, le ordenó a Ord que disparara con una flecha de muérdago. Es decir, no, si te has fijado, hay una renovación constante. No es que este siempre está puesto aquí en un asiento y no le quites por nada del mundo. No, para nada. Pues Rubén, perdóname, vamos a meter otra cosita, que ahora que la he nombrado me ha venido. Dime. Cuéntanos que la gente, si quiere tomar contacto, quiere aprender de ti y de tu comunidad, ¿dónde pueden encontrar información? A ver, la información la pueden conseguir hay una página en Facebook que es Consejo Asatruar Libre. Ahí siempre estamos subiendo textos, información. Tenemos una manera de contacto que es a través del Messenger del Facebook. Tenemos la página web. Tenemos el correo electrónico de consejo@consejoasaturarlibre.es. Contestamos siempre. Y como somos una entidad global, tenemos un nivel de contestación de 24 horas. Porque cuando unos duermen, otros están despiertos y están contestándote. Y estamos presentes, ya lo digo, en 8 países. Actualmente dentro del CAL se habla castellano, portugués, inglés, noruego y alemán. Entonces, el idioma que mejor te halles. Muy bien. Pues me has dicho que eras Godi, ¿no? Sí. Godi de la religión Asatru. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, un abrazo, un saludo. Y nada, oye, cualquier cosa me decís. Cuidaros. Venga, Rubén, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Más allá de los sentidos. Es una religión que la verdad no me disgusta al estar regida por las normas de la lógica. No hay distinción de clases, no hay distinción de sexos, y creo que cualquier dios, o dioses como es el caso, eso no lo admitiría. Lo que no me agrada es la parte que ha tenido que sufrir él en cuanto a amenazas a sus familiares y a él mismo. Rubén ejercía su libertad de credo, su libertad de pensamiento y el derecho a decir, oye, lo que estás diciendo no es así porque no has estudiado esto. Y por ello recibió este tipo de amenazas. Que en pleno 2022 se siga sin respetar al prójimo, eso sí que me parece lamentable. Pero bueno, ese es otro tema y hoy vamos a centrarnos en lo que estamos hablando.
También decir que esta religión se practica en Colombia, Argentina y otros países del centro y sur del continente americano. Que de paso saludamos a nuestros oyentes de por allí. Bueno, yo siempre que hablamos de religiones siempre digo lo mismo, ¿no? Hay 6.000 religiones en el mundo aproximadamente. Las 6.000 religiones creen que su religión y su Dios es la verdadera y única. Y suponiendo que una sea cierta, vamos a ser optimistas, porque puede que ninguna lo sea. Pero siendo generosos, diremos que una es cierta y que 5.999 religiones estarían equivocadas. Y piensan que ellos están en lo cierto y que el resto pues está equivocado, ¿no? También hay que saber que hay 7.000 millones de personas en el mundo. Entonces hay 7.000 millones de creencias, porque no hay dos iguales, porque no pueden tenerlas iguales. O sea, podemos decir que son parecidas, pueden ser incluso idénticas, similares, pero nunca van a ser iguales, porque las creencias se forjan a través de las experiencias propias de cada uno, de la cultura, de tu visión de las cosas. Entonces, si decimos que la verdad tiene que ser al 100%, siendo generosos, solo habrá una persona que tenga la verdad. Los demás nunca van a ser poseedores de la verdad. Entonces, lo único que puedo decir, si opino, es que por pura estadística seguramente estaré equivocado. Y para seguir hablando acerca de la religión Ásatrú, seguimos aquí en Más Allá de los Sentidos y se incorporan a este tiempo de charla entre amigos dos habituales del programa, dos colaboradores ya en plantilla, se podría decir, como son los integrantes del grupo Seife, Carlo Bentivegna y José Requena. Bienvenidos a los dos. Un saludo. Hola. Y Carlo, si me lo permites, me gustaría empezar contigo. Sé que eres practicante de esta religión, ¿no? La religión Ásatrú. Y nos gustaría saber cómo fueron tus inicios en ella o cómo descubriste esta religión. Bueno, pues en principio yo muchísimo menos tiempo que Rubén, descubrí lo que era esta religión pues a raíz de intentar conectar ciertas cosas, ¿no? Un poquito conectar cómo me sentía yo con el mundo y cómo la espiritualidad me devolvía ese sentimiento. Entonces, partí de lo básico. Empecé a pensar, bueno, pues si esto es un planeta, aquí ya vemos seres, esos seres interactúan y hay un ecosistema, pues, digamos, físico, pues tiene que haber un ecosistema también espiritual. ¿Y cómo conectar con ese ecosistema espiritual? Pues no me fui a abrazar árboles, pero sí que quise entender un poquito la base de cómo los antiguos, cómo los ancestros podían interpretar sus emociones a través de lo que les rodeaba y convertirse no solo en un ser único, sino en parte de un todo completo. Y un poco buscando eso, pues encontré distintas prácticas, digamos, espirituales, que al final lo que te llevan pues es a tener unos valores y unas convicciones en la vida. Por supuesto, si hablamos de una religión como es el Ásatrú parte de una mitología muy marcada, que ahora está muy de moda, lleva unos años que se ha puesto de moda por el hecho de que se asocia mucho lo que es el Ásatrú al mundo nórdico, ya que proviene de allí, pero sobre todo es lo que más llama la atención de las series sobre vikingos y sobre las conquistas de estos que hemos visto últimamente. Entonces, para mí, el Ásatrú, independientemente de la parte mitológica o la parte religiosa, es una conexión hacia un todo común, más allá incluso de lo que sería nuestro campo visual, nuestro campo físico, ya que sí que refleja en su base los 9 mundos en los cuales pues viven distintas especies y cada especie tiene su historia y cada historia conecta con lo que sería nuestro planeta Midgard y con nosotros mismos, y que al final nos ofrece una gama de entender muchas más cosas a partir de lo que ya se preestableció hace tantos años, ¿no? Entonces, para mí es un poquito ese compendio de información, todo el tema del mundo Ásatrú. Nos comentaba Rubén que nada tiene que ver con otras religiones paganas. De hecho, hemos mencionado la Wicca, que aquí, en esta religión, lo que se busca es la verdad, ¿no? Gente que tiene determinados conocimientos, que se pueda formar. Y la lógica. Efectivamente. ¿Qué sucede? Sucede que cuando
que cuando tú practicas la Wicca, practicas un ritual físico intentando conectar ese ritual con entidades. Al practicar la Wicca, tú lo que pretendes es crear un vínculo entre tu energía y la energía de otro ser, un ser invisible o un ser místico, un ser mágico, por decirlo así, a través de un ritual. También puedes hacerlo con algún tipo de ofrecimiento, pues quemando algunas flores, etcétera. Incluso la Wicca pues llega a contemplar el sacrificio, ¿no? Dentro de, dependiendo la gama o la línea de ritual que quieras hacer y lo que quieras pedir. A partir de todos estos, de esta base, la diferencia es exponencial, porque sí, en el Asatru hay rituales, sí que han habido muchos rituales de sangre, pero parten de otra base diferente. Esas ofrendas ya no son ofrendas mágicas, son ofrendas reales. Y el Asatru es consciente de su realidad. No está esperando que ningún dios le solucione la papeleta. Simplemente ese ritual es un compromiso personal que pone al Asatru frente a su creencia, frente a su dios, frente a su sociedad. O sea, yo hago este ritual para que sepáis que me comprometo a que esto se solucione, a que mi espiritualidad, mi energía espiritual o mi rezo ayude a que esta situación que yo pido se solucione. En la Wicca y en otras religiones o en otras prácticas espirituales o religiosas se espera que al tú hacer el ritual llegue el espíritu, la entidad o el dios y te solucione a ti el problema. Y aquí no es así. Aquí es lo que tú das y lo que tú vales es lo que vas a poner en juego. Y eso es tu compromiso. Por eso nos choca mucho cuando las personas le piden a Dios algo. Ay, yo quiero estar bien, yo quiero dinero, yo quiero un amor. ¿Y por qué no das los pasos que tienes que dar para estar bien, para tener dinero o para encontrar un amor? Evidentemente hay cosas que no vas a controlar, pero sí que hay cosas que puedes controlar. Sí. Hay gente que está todo el día deprimida, sí, y quiere que Dios le quite la depresión. Pues sí que puedes hacer mucho de tu parte para trabajar eso dentro de ti. Al igual que encontrar un trabajo, al igual que mejorar tu economía o encontrar a una persona, una pareja en tu vida. Que al final son las bases que se rigen mucho. Mucha gente entra a todo este tipo de prácticas y espiritualidades porque no han tenido respuesta. Y la realidad es que no van a tener una respuesta externa. La respuesta la tienen que sacar ellos. Por eso, en todo lo que es un ritual, tú no pides, tú das. Entonces, en tu opinión, sí que separamos, ¿no?, esta religión de otras que puedan tener como base la brujería, los hechizos, la magia, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros podemos entender como magia pueden ser muchas cosas. La tecnología es una magia. Simplemente que tenemos que interpretar en el momento en que se construye esta creencia y a través de quién se ve esta creencia. Un niño que ve un avión, pues va a interpretarlo como que puede ser eso algo cotidiano, pero el ingeniero que estudia para desarrollar ese avión está estudiando una ciencia. En el mundo Asatru se estudia muchísimo. No solo se estudia la base a nivel pues de la historia, de las Edas, la historia de los héroes, etcétera, sino que también tenemos el Javamal, que es una guía de principios y de valores que hizo el propio Odín, o que por lo menos se dice que hizo el propio Odín. Y Odín, para empezar, para tener todo este conocimiento, él se sacrificó de una manera pues de la más dura que te puedes imaginar, colgado en un árbol, atravesado, tenía allí que un ojo, etcétera, y pasó allí unos días para obtener a cambio el conocimiento.
Por lo tanto, nosotros partimos de esa base de que no creemos en lo divino, sino creemos que lo divino tiene un porqué, y ese porqué es una base de conocimiento. Evidentemente, con lo que tenemos ahora, tenemos más conocimiento científico que en la antigüedad, hace unos 5 o 6.000 años o incluso más. Por eso, los rituales mágicos muchas veces hacen referencia a aquello que se desconocía. ¿Puede existir la magia? ¿Cómo qué? Como que levitas un plato, una moneda, o doblas un palo. Pues si eso para ti es magia, pues sí, eso puede ser que exista, y que hayan personas que tengan ciertas habilidades parapsíquicas o psíquicas que sean capaces de hacerlo, pero muy pocas personas en la historia lo han demostrado. ¿Qué puede ser magia? ¿Curar a una persona con las manos? Pues se ha demostrado y se ha visto que han habido personas que tienen una energía interior que al transmitirla son capaces de mejorar la física de otra persona. Esa es magia, pero al final tú tienes que tener el conocimiento para poderlo entender. Sí. Si no, siempre va a ser magia todo aquello que no comprendas. Yo leí una vez una cosa, y la quiero compartir ahora, donde decía que la magia es el arte de cambiar la conciencia. Y una vez que cambias esa conciencia, cambias la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es cierto que se pueda manipular en cierto modo las energías que nos rodean para hacer pequeños cambios en la realidad, ¿no? Pequeños cambios que hayan en el camino. Pero evidentemente esto no es hacer milagros. O sea, la magia no es lo que vemos en las películas, ni Harry Potter, ni nada por el estilo. Para mí es un cambio que surge dentro de cada uno. Esto me recuerda, es similar a la esencia de los llamados sensitivos. Para un lenguaje más castizo, también llamados dotados, que son ese tipo de personas que están constantemente, o por lo menos en esencia lo que son los sensitivos, ofreciendo a cambio de no recibir nada. Entonces, bueno, es una cosa similar. Todas las civilizaciones antiguas han estado siempre vinculadas a religiones donde han sido normalmente politeístas. Adoraban no solamente a muchos dioses, sino a los que ellos llamaban muchas deidades. El dios del viento, el dios de la montaña, el dios del agua, o sea, la naturaleza. Todos ellos, sin embargo, por encima de esa amalgama de dioses, tenían uno principal que ellos consideraban como el dios de los dioses, como podía ser Júpiter en la mitología romana, como podía ser Zeus en la griega, como podía ser Odín en la escandinava. O sea, es algo similar. Incluso creo recordar que en la mitología japonesa el dios de las tempestades creo que era Susanoo, o un nombre similar. O sea, todas las civilizaciones, por muy diferentes que sean y muy distantes que se encuentren, han tenido más o menos arquetipos similares y una amalgama de deidades también muy similares. Sí, lo que comentábamos con Rubén es que parece que esta religión está basada en el contacto con la naturaleza. Parece que quieren volver a ese origen, a esa relación y a esa dependencia que el ser humano ha tenido en la antigüedad con lo que le rodea, ¿no? Con la naturaleza. Algo que con tanto progreso parece que se está perdiendo. Yo diría que nos estamos desnaturalizando un poco. Es por eso por lo que se utilizan esos parajes naturales como sitios de culto, ¿no? ¿Cómo haces tú esos rituales, Carlos? Bueno, pues a nivel de rituales, lo más sencillo, yo no soy de seguir un patrón, aunque los hay. Yo, a quienes empiezan con el tema de la Asatru, el Asatru es rendirle culto a los dioses Aesir, que hay un montón de dioses que con cada uno tiene una personalidad con el que te puedes identificar, conocer su historia y un poco saber los pasos que siguió. Esto lo podemos encontrar en la Era Menor, por ejemplo. Pues el ritual más sencillo que cada uno pueda hacer es la propia meditación y pensar en a dónde está y cuál es el siguiente paso. El paso que puede dar en sí mismo más cercano y que le va a llevar en dirección hacia donde quiere estar.
Entonces, si tú piensas que quieres estar encima del Everest y estás a 20.000 kilómetros del Everest, pues el primer paso no es pensar en estar encima del Everest. El primer paso es coger la mochila. El segundo paso es meter toda la ropa en la mochila que vas a necesitar. El tercer paso es saber qué dirección tienes que ir al Everest. Y cada día vas dando uno de esos pasos, llegará un día en donde hayas recorrido todo el camino y te veas encima del Everest. Y ese es el ritual más sencillo que uno puede hacer, que es sencillamente pensar cuál es el siguiente paso, honrarse a sí mismo y comprometerse. ¿Y cómo se puede comprometer? Pues ya haciendo un ritual, quemando un pequeño incienso, poniendo una velita en un tronco, en casa, etcétera. Hay un montón de rituales muy sencillos que no hace falta de sangre, ni de una amalgama de parafernalia, ni frases mágicas, porque al final el compromiso es personal. Entonces, para mí ese sería el ritual básico. Se puede indagar mucho más en lo que es la tradición y en la mitología, ¿no? Y sí, por eso hemos estado hablando también con Rubén. De Ragnar en la serie de Vikings, pero yo creo que si estamos hablando de la base de la propia creencia, irse más allá es, pues eso, es un teatro. Al final una serie que representa amor, guerra y odio en un entorno pues histórico y poco más. Esos tres que acabas de nombrar, ¿no? Amor, guerra y odio serían los tres dioses que hay, los guerreros, los del caos y los de naturaleza. Sí, bueno, pues se pueden mezclar muy bien, vamos, es el camino del hombre, ¿no? El sino de cada hombre vaga por todo ello. Incluso aunque no haya estado en una batalla, todo hombre tiene batallas interiores. Uh-huh. Podrías estar tú también horas hablando, igual que Rubén, realmente. Bueno, Rubén es el maestro, ahí él tiene el conocimiento pleno de toda la tradición, y luego cada uno pues adopta la tradición la parte de la tradición con la que más se identifica. Él, por su posición en el Kindred, o en lo que sería el Asatru, es un Godi, es un maestro, y tiene un conocimiento muy profundo, muy detallado, y es un guía. Para cualquier duda que puedas tener, él es un guía. Ahora, si tú realmente quieres practicarlo o quieres entenderlo, pues con muy poquito lo puedes hacer, respetando la tradición, pero no necesitas tener esa profundidad que Rubén, bueno, pues él es catedrático y yo no soy ni monaguillo. Y bueno, Rubén también nos comentaba acerca de las runas, cómo debían de usarse y en qué material, ¿no?, construirse, si era para usarlo como consultorio, para hacer preguntas, o como oráculo. Además también hacía mención que hay mucho fraude, ¿no?, con esto. Pero es que eso está a la orden del día, no solamente a nivel... Yo siempre he considerado que las religiones, en esencia, ninguna es negativa, porque ninguna predica nada negativo. Es el hombre el que la tergiversa y el que la hace más buena o menos buena. Y eso ocurre en todas las religiones, y también en todas las artes, en todas las prácticas, en todas las ritologías. Es siempre la figura del ser humano. ¿Quieres añadir algo más, José, así para finalizar? No, yo creo que poco se puede añadir. Hay otras teorías, vamos a llamar así, ideologías, que también hablan de una evolución, un proceso evolutivo en el mismo ser humano, que tiene que ir transformándose sucesivamente en soportes menos densos, y que hablan también de que el ser humano estaría compuesto de dos partes, una parte física y una parte etérica. La parte etérica es la que comenzaría el siguiente proceso evolutivo después del proceso de la muerte física. Algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman doble astral. En cualquier caso, sería otro vehículo evolutivo, otro proceso. Se nos echa el tiempo encima y ya solo queda despedirnos y daros las gracias de nuevo, Carlos Ventiverna, José Requena. Gracias por estar ahí siempre, dispuestos a recibir una llamada y estar al pie del cañón con el tema que tratamos cada semana.
Muchísimas gracias y un fortísimo abrazo a los dos. Ok. Venga, pues un abrazo a todos. Venga, un Chao. abrazo. Vale. Nos despedimos también ya de vosotros, oyentes. Y os emplazamos a que otra semana más, la semana que viene, volvamos a juntarnos aquí en la radio en un nuevo programa de Más allá de los sentidos. Hasta la semana que viene. Un placer estar aquí con vosotros y lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Síguenos en redes sociales, en facebook.com/más allá de los sentidos radio, en Instagram @más allá de los sentidos, en YouTube MADLS-más allá de los sentidos y en nuestras formas de contacto, en correo más allá de los sentidos radio @gmail.com y en el WhatsApp número 672 239 056.